la carta a los Filipenses. Qué bueno que estamos juntos otra vez, qué bueno que podemos participar de este estudio. Quiero invitarles a orar a nuestro Dios. Oremos. Padre, te damos gracias. Estamos reunidos y el propósito es estudiar tu palabra, es aprender de ti. Y estamos rogándote que nos ayudes a hacerlo, que nos des la sabiduría que se necesita para entender tu palabra y aprobar, como dices, lo que es mejor. Ayúdanos en ello. Y bendito Dios, estamos orando por nuestros hermanos que están enfermos, por aquellos familiares nuestros, amigos, conocidos, vecinos, y también por aquellos, Señor, que no conocemos, pero que nos pidieron que oráramos. Oramos para que Dios muestres tu poder, muestres tu presencia con ellos y les ayudes en sus enfermedades. Toca esos cuerpos, Señor, y da la salud que necesitan. También oramos por aquellos que les están cuidando, por aquellos que les están ayudando en su enfermedad. Darles fuerzas, darles sabiduría para hacer su trabajo y protégeles, Señor, de cualquier contagio, y lo mismo a sus familiares. Están en tus manos, Dios. Oramos por aquellos hermanos nuestros, amigos, que han perdido un ser querido. Oramos para que les des consuelo, que les des paz en medio de la tristeza, en medio del dolor. Y también, Señor, que les proveas lo necesario en cuanto a lo material. En estos tiempos, Señor, de muerte, de funerales, Señor, se necesita en todo, Señor, de ti. En lo espiritual, en lo emocional, en lo moral, en lo físico y aún en lo material. Así que oramos para que tú te manifiestes, que tú hagas sentir esa presencia tuya, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que pensemos en esta ocasión, en este asunto, la excelencia. La excelencia es el elemento esencial del crecimiento espiritual. La excelencia es el elemento esencial del crecimiento espiritual. En verdad que buscar la excelencia es algo necesario para nuestro crecimiento espiritual. Necesitamos eso, y para ello quiero que veamos, para estudiar, quiero que veamos Filipenses, el capítulo 1. Vamos a leer los versos 8 al 11. Filipenses 1, versos 8 al 11. Mayormente estaremos centrándonos en el verso 10. Dice el verso 8: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y luego dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Vean lo que dice el verso 10. Para que aprobéis lo mejor. La frase para nos señala que el primer elemento es la base del segundo. Dice el verso 9 que Pablo pedía en oración, y dice que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y dice, ¿para qué hacía esta oración? ¿Para qué la hacía? Dice el verso 10, para que aprobéis lo mejor.
En verdad, una persona muestra ciencia y sabiduría. Una persona muestra ciencia y conocimiento cuando aprueba lo mejor. Podemos pensarlo. Quiere decir que una persona que no aprueba lo que es mejor, le falta ciencia y le falta conocimiento. Voy a decirlo así, podemos tener nuestra mente llena de muchas cosas, pero el verdadero conocimiento nos va a mover para hacer, para reconocer, para a ciencia cierta saber lo que es mejor. Lo que es mejor, no lo que es bueno. Porque hay una diferencia entre lo que es bueno y lo que es mejor. ¿Se acuerdan de dos hermanas que recibieron a Jesús en su casa junto con su hermano? Las dos hermanas estaban ocupadas, una en la cocina y otra escuchando a Jesús. Y Jesús le dice a Marta que su hermana ha escogido la mejor parte. Mejor parte. Así que la palabra para nos señala o nos dice que el primer elemento, que es la ciencia y el conocimiento, es la base del segundo. El segundo viene siendo aprobar lo mejor. Aprobar lo mejor. Dije, lo primero es la base, la ciencia y el conocimiento. Tú me puedes decir, usted me puede decir que conoce y hasta puede pretender que tiene ciencia, pero si no está aprobando lo mejor, o sea, si no está escogiendo lo mejor, está diciendo con ello que le falta conocimiento. Le falta conocimiento. Quiero hacer énfasis en esto. La base para aprobar lo mejor es la ciencia y el conocimiento. Esa es la base para aprobar lo mejor. El progreso va del amor a Dios y del amor a los demás. El progreso va del amor, incluye el conocimiento de la verdad de Dios, el discernimiento espiritual y luego va a la excelencia. Es decir, va a pensar y a vivir de una manera bíblica. De una manera bíblica. La excelencia espiritual tiene que ver con ello, con el pensar y con el vivir de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a cómo enseña la Escritura. Si un cristiano vive su vida inspirado y controlado por el amor de Dios, va a haber un deseo de vivir de acuerdo a la Biblia. Va a haber un deseo de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Va a vivir de una manera plena hasta lo más posible de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y
Y el vivir de esa manera, hermanos, en base a la ciencia, al conocimiento, el aprobar lo mejor, el reconocer, el discernir qué es lo mejor y pensar de esa manera y vivir de esa manera, no es por un mero deber, no es porque es que lo tengo que hacer, es más bien porque se tiene la seguridad, se tiene la certeza de que es lo mejor, más que un deber, es considerar las cosas como lo que es mejor. Las Escrituras, hermanos, enseñan al cristiano que debe ser perfecto. Y miren cómo dice Mateo 5:48. Esto es lo que se le pide a los cristianos. Y tiene que ver con la excelencia, y tiene que ver con el pensar y el vivir de acuerdo a la Biblia. Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando una persona aprueba lo que es mejor, está logrando ser y hacer lo que nos dice este versículo. Los cristianos entendemos esto, hermanos. Nunca vamos a poder cumplir totalmente nuestro deber en relación con Dios o en relación a nuestro prójimo. No lo vamos a poder cumplir totalmente, pero es algo que tenemos que ir buscando, la excelencia. Miren lo que dice Lucas, el capítulo 17, el verso 10. Jesús cuenta una historia, hace una especie de ilustración de un esclavo y un amo. Y dice Lucas 17:10: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Según Jesús, es imposible excedernos en nuestro deber hacia los amos terrenales, cuanto más en nuestro deber hacia Dios. Es imposible, pero hemos de buscar la excelencia, y el buscar la excelencia, hermanos, tiene como razón una motivación elevada, amar de una manera profunda y verdadera, o amar de una manera verdadera y profunda a Dios y conocerle, experimentar el amor hacia los demás. Eso nos motiva a ser mejores, a aprobar lo mejor. Dije, el amar de una manera sincera y profunda a Dios y a los demás nos va a motivar a ser mejores cada día, a aprobar lo mejor, a pensar y a vivir de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la verdad bíblica. Si amamos a Dios verdaderamente, dije, y de una manera profunda, y amamos también a los que están a nuestro alrededor, vamos a tener la motivación necesaria para pensar y vivir de acuerdo a la Biblia. La obediencia que es motivada por el amor a Dios y por el amor a los demás es satisfactorio, es un deleite más que una carga.
La obediencia que es movida por el amor a Dios y a los demás, hermanos, es un deleite, es un vivir de una manera gozosa. No se toma como una carga, sino más bien como un deleite. Volviendo a Filipenses capítulo 1, dice el verso 10, para que aprobéis lo mejor. La palabra aprobar significa admitir, o sea, estar de acuerdo, examinar, probar, discernir, distinguir. Cuando nosotros aprobamos lo mejor, es que estamos de acuerdo que eso es lo mejor. Y hermanos, tenemos que entender esto. Cuando leemos en la Escritura que Dios nos dice que hagamos algo o que no hagamos algo, si nosotros aprobamos lo mejor, vamos a admitir que eso que Dios nos está prohibiendo es lo mejor. O si nosotros aprobamos lo que es mejor, vamos a admitir que eso que Dios nos está pidiendo que hagamos es lo mejor. Lo vamos a admitir, lo vamos a aceptar, para que aprobéis. Cuando nosotros aprobamos algo, cuando estamos de acuerdo en algo, lo hemos examinado. Eso es lo correcto, hermanos. Si aprobamos algo, antes debimos haber examinado, haber estudiado, a ver si eso que nos están diciendo es lo correcto. Probar. Cuando nosotros aprobamos lo mejor, es porque probamos eso, porque estamos seguros de ello, y luego discernir y luego distinguir. Hermanos, eso de aprobar algo también tiene que ver con el hacer distinciones o el hacer diferencias. Cuando Dios me dice que haga algo, es porque si yo lo apruebo, es que yo estoy distinguiendo que eso que Dios me está pidiendo es lo mejor que lo otro, que otra cosa. En el griego, la palabra aprobar significa o tiene que ver con el ensayar metales o probar los metales para ver qué tan puros están. Cuando se fabricaban monedas, por supuesto lo hacían con metales. Entonces el aprobar es ensayar esos metales con que se hacían las monedas para ver qué tan auténtico era ese metal. Miren lo que dice Lucas capítulo 12, verso 56. Lucas 12, 56. Dice: hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. La palabra distinguir significa como conocer, y en este caso se está refiriendo a los tiempos. Distinguen los tiempos, saben conocer los tiempos. Dice Jesús: cuando veis la nube que sale del poniente, luego dicen agua viene, y así sucede. O sea, saben distinguir, conocen los tiempos. Eso es lo que les está diciendo Jesús. Pero dice: ¿y cómo no distinguen este tiempo? Saben distinguir entre el cielo, dice, el aspecto del cielo y de la tierra, pero no distinguen este tiempo. Distinguir, entonces, hermanos, es
determinar, tiene que ver con el discernir, tiene que ver con el admitir. Ahora, aprobar es más que un reconocimiento de que algo es recto, de que algo es verdadero. Aprobar tiene que ver con estudiar, tiene que ver con investigar, tiene que ver con determinar la mejor manera posible, en este caso, de obedecer. Miren, cuando dice Pablo, Filipenses 1:10, para que aprobéis lo mejor, tiene que ver, dije hermanos, con estudiar, tiene que ver con investigar. Y miren que para estudiar y para investigar se necesita conocimiento, se necesita ciencia, se necesita tener la capacidad para distinguir, para diferenciar, para, en este caso, para investigar. Cuando la Biblia nos dice para que aprobéis lo mejor, hermanos, no quiere decir que vamos a aceptar cualquier cosa sin estudiarla. Hemos de estudiarla. Pero hay algo que tenemos que reconocer. Un hermano dice: yo quise investigar todo acerca de Jesús, porque no creía en Jesús. Quise investigar para poder refutar toda enseñanza acerca de Jesús. Pero cuanto más estudiaba, más me daba cuenta de la realidad de quién es Jesús. Y él fue el que escribió el libro que se llama Evidencias que exige un veredicto. Él encontró tantas evidencias acerca de Jesús que no pudo más que hacer un veredicto, reconocer quién era Jesús, y creyó en Jesús. Uno necesita ser honesto para que cuando investiga, para que cuando estudia algo y se da cuenta por medio de la investigación realidades, aceptarlas. Cuando Pablo dice para que aprobéis, está hablando de investigar, de estudiar, para discernir qué es lo mejor. La Biblia, la fe cristiana, nunca nos pide que admitamos algo sin antes haber investigado, sin antes haber estudiado. ¿Recuerdan lo que decía Lucas? Que lo que él escribió lo hizo después de haber investigado. Así que aprobar lo mejor tiene que ver con eso, con más que estar de acuerdo con algo. Es investigar, es estudiar, es determinar la mejor manera posible de obedecer y vivir como corresponde. La palabra entonces discernir es algo que refuerza lo que dice el verso 9. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, y luego dice en todo conocimiento. Aprobar, hermanos, lo mejor es valorar, es determinar, es identificar lo excelente, lo más importante. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Está hablando de aprobar lo que es mejor.
Cuando Pablo se refiere a aprobar lo mejor, se refiere a estas cosas, a lo verdadero, a lo honesto, a lo justo, a lo puro, a lo amable, a lo que es de buen nombre. Esas son las cosas que nosotros deberíamos de aprobar. Esto es para vivir, para pensar y para vivir de acuerdo a como dice aquí, a como dice la Biblia. En realidad, este versículo, se puede decir, sintetiza lo que debería ser la vida cristiana. Lo que debemos de pensar y de vivir es esto que dice aquí. Dice todo lo que es verdadero. Todo lo que es verdadero. Eso es lo que deberíamos de aprobar. Todo lo que es honesto, eso es lo que deberíamos de aprobar. Todo lo que es justo, eso deberíamos de aprobar. Lo que es puro, lo que es amable, lo que es de buen nombre. Cuando dice todo lo que es de buen nombre, significa aquello que es tenido en alta estima. Lo que es de buen nombre es aquello que se tiene como de valor, de gran valor, de alta estima. Se refiere a las cosas de buena reputación en el mundo, de buena reputación. Yo sé, y algunos hasta usan las palabras de Pablo, cuando dijo, en muy poca cosa tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano. Y dice, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Yo sé que muchos dicen, a mí no me interesa lo que diga la gente. Dice Pablo que hemos de aprobar lo que es mejor, y entre las cosas que son mejores son aquellas que son de alta estima. Lo que es de alta estima, dice todo lo que es de buen nombre. Nos debe de importar lo que digan los demás. Si para nuestra sociedad algo es de buen nombre, es de buena costumbre, nosotros deberíamos de buscar el hacerlo. Lo que es de buen nombre, de una buena conducta. Hermanos, esto es lo que debemos aprobar. Dice Pablo, para que aprobéis lo mejor, para que aprobéis lo mejor. Lo mejor se refiere a todas estas cosas que leímos, se refiere a actitudes, se refiere a pensamientos, se refiere a palabras, se refiere a hechos que expresan la voluntad de Dios para nosotros como cristianos. Estaba escuchando a alguien en una publicación que dice, llama la atención a los padres de cómo los mismos padres le graban, le filman a los hijos cosas que no son de buen nombre. Como por ejemplo, se ve a una niña o un niño que le estrella el pastel en la cara a la mamá. Y eso se toma a broma. Luego, la persona que pone este video, esta presentación, dice, se ponen imágenes de hijas casi desnudas, y esto lo hacen los padres. Todo lo que es de buen nombre, hermano, tiene que ver con buenas costumbres.
Estamos viviendo tiempos de desorden en gran manera. Y el cristiano, el que aprueba lo que es mejor, no va a hacer lo que el mundo hace. El apóstol Pablo decía en la carta a los romanos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que aprobéis lo mejor. Y dije, lo mejor se refiere a toda verdad, se refiere a tener actitudes, a tener pensamientos, a tener palabras que expresen lo que es la voluntad de Dios para el cristiano. Palabras. Los padres mismos les filman, les graban palabras deshonestas a los hijos y todavía se ríen por lo que los hijos están hablando. Por supuesto, estas cosas no son de cristianos. Estas cosas no son de cristianos. Pablo dice: para que aprobéis lo mejor. Jóvenes, es necesario. Dice Pablo: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si algo digno de alabanza. El apóstol Pablo le dijo una vez a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y dice: en palabra, en conducta, en fe, en espíritu y en pureza. En palabra. El joven cristiano ha de aprobar lo que es mejor. Y tiene que ver con estas cosas. En palabra, en conducta, en conversación, en fe, en espíritu. Hay tantas cosas que son lo mejor. Y dice Pablo: en esto, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en lo que es digno de elogio. Y luego dice algo que tenemos que aprender: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Pablo se estaba poniendo como un ejemplo de lo que debían de pensar, de lo que debían de hablar, de lo que debían de hacer. Se estaba poniendo como un ejemplo. Por eso, cuando aprobamos lo mejor, podemos ser ejemplo a los demás. Es lo que Pablo le dice a Timoteo. Y Timoteo, entendemos, era un pastor joven, y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Sé ejemplo. ¿Cómo? Aprobando lo mejor. Y esos elementos de los que Pablo habla en Filipenses 4 son de vida y son de una mente santa, de una mente santificada. Ahora, cuando Pablo dice: para que aprobéis lo mejor, no es solamente el distinguir entre el bien y el mal. No es solamente eso. No es tener un conocimiento básico de la Biblia, porque hasta los demonios la conocen. Se puede decir, tienen un conocimiento básico. El diablo y sus demonios saben lo que es bueno y lo que es malo, saben lo que es correcto y lo que es incorrecto, saben lo que es verdadero y lo que es falso. Eso lo saben lo del diablo y los demonios. Pero cuando Pablo dice: para que aprobéis, es estar de acuerdo y es el hacer eso que se sabe
qué es lo mejor. Y luego otra cosa, dije, no es distinguir entre lo bueno y lo malo, o entre el bien y el mal. Es distinguir entre el bien y lo mejor, o entre lo bueno y lo mejor. Porque hay cosas buenas, pero hay cosas mejores. Hay cosas buenas, pero hay cosas mejores. Marta estaba haciendo algo bueno. Estaba haciendo comida para Jesús y sus discípulos. Estaba haciendo algo bueno. Pero dice Jesús, refiriéndose a Marta, ella ha escogido la buena parte, o sea, la mejor parte. La mejor parte. Hay muchas cosas que podemos hacer y que son buenas, pero no son lo mejor. No son lo mejor. Y nosotros aprendemos a discernir, a aprobar lo que es mejor cuando tenemos conocimiento, verdadero conocimiento de Dios y su palabra, verdadera ciencia en relación a Dios y a su palabra. Cuando hay eso, aprobamos lo que es mejor. De repente podemos ver que hay quienes saben que hay un solo Dios. Los mismos demonios saben eso. Miren lo que dice Santiago 2:19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios sabían quién era Jesús. Al comienzo del ministerio de Jesús se lee que los demonios le reconocían como el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Así que la idea, hermanos, de eso de aprobar lo que es mejor, no es solo saber lo que es mejor, es hacer lo que es mejor, es practicar lo que es mejor, es admitirlo y hacerlo. Eso es aprobar lo que es mejor, porque tú puedes decir, sí, hermano, yo sé que debo asistir a la iglesia, a los cultos, yo sé, pero uno falla, yo sé, pero uno se ocupa, yo sé, sí sabe, pero no lo hace. Aprobar lo que es mejor tiene que ver no solo con discernir, no solo con saber qué es mejor, sino eso de aprobar significa hacerlo. Tiene que ver con hacerlo. Marta y María podían haber estado ocupadas en la cocina, y María podía haber dicho a Jesús, Señor, yo sé que debo de estar allí escuchando tu palabra a tus pies, pero pues tengo que ayudarle a mi hermana y por eso estoy acá. Hay quienes dicen esas excusas, es que yo sé que debo de ir a la iglesia, es que yo sé que debo de hacer algo en la obra, pero pues estoy ocupado haciendo esto, y sí es para la familia, y sí es para bien de la familia o de la persona, pero ¿y qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Para que aprobéis lo mejor. Así que la idea no es anhelo y no es la capacidad de descubrir lo que es mejor, sino que aprobar lo que es mejor tiene que ver que el cristiano lleve su vida a alcanzar lo máximo o alcanzar la excelencia en su vida cristiana. Esto de buscar la excelencia en la vida cristiana, hermanos, tiene que ver en esa diferencia que hay entre un cristiano totalmente consagrado y uno que no está consagrado. Dije, esto tiene que ver con la diferencia que hay entre un cristiano consagrado y uno que no es consagrado, de un cristiano maduro y un cristiano inmaduro, de un cristiano que es fuerte en su fe y uno que es débil en su fe, uno que es un siervo fiel y otro que es un fiel necio, un siervo necio.
o el que no es un siervo, sencillamente, para que aprobéis lo mejor. Los cristianos, hermanos, que viven en ese nivel elevado, son constantes en la voluntad de Dios, no se dejan distraer por enredos ni por afanes de esta vida. Pablo le dice a Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. El cristiano que vive en el nivel más elevado, el cristiano que aprueba lo que es mejor, que no solo conoce lo que es mejor, sino que busca hacerlo mejor, ese cristiano no se deja enredar por las cosas temporales de este mundo, no se deja llevar fácilmente de un lado para otro, no se deja enredar por los afanes innumerables de esta vida. Hace años éramos unos jóvenes, estábamos en un campamento y el que estaba dando la conferencia, el hermano, hizo una invitación y dice: todo aquel que quiera dedicar su vida a Dios para servir en el ministerio, pase al frente. Se hizo la invitación, pasamos algunos jóvenes que estábamos allí. Recuerdo a uno en particular, hermano de pastor, pasa junto conmigo y otros, diciendo que con ello que queríamos servir a Dios. Pasa el tiempo, yo fui al seminario, me vengo de pastor aquí a la iglesia, y ese joven que yo estoy distinguiendo entre todos estaba trabajando dentro de la Policía Federal. Le estaba yendo muy bien económicamente en cuestión material, pero en su servicio a Dios no había tal entrega. Ahorita no sé dónde esté, no sé si anda en el camino de Dios, no sé cómo está en su servicio a Dios, pero en el tiempo que yo lo conocí, el tiempo que yo lo vi, me di cuenta que él estaba enredado en afanes de este mundo. Y me podía él ofrecer cosas materiales y decirme lo que necesites. ¿Qué necesitas? Tenía todo, se puede decir, en la cuestión material. Y se puede decir, pues es que está bien económicamente o en lo material, está bien, eso es bueno. Sí, es bueno, pero ¿qué es lo mejor? Para que aprobéis lo mejor. Esa debería de ser nuestra meta, esa debería de ser nuestro deseo, aprobar lo que es mejor, estar de acuerdo con Dios en lo que es mejor. La Biblia dice, hermanos, dice: si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y también dice: poned la vista o la mirada en las cosas de arriba. Y Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo mejor? Pablo dice que el conocimiento y la ciencia son la base para que aprobemos lo mejor. Si no aprobamos lo mejor, estamos mostrando con ello que nos hace falta conocimiento verdadero, que no podemos decir a los demás que yo conozco. No conoces nada mientras tú no apruebes lo que es mejor. Cuando alguien busca la excelencia, cuando alguien busca lo mejor, cuando alguien lo busca, no anda errante. Reaccionan o no reaccionan ante cualquier circunstancia que vivan. No reaccionan a cualquier idea que viene a su mente, sino que
sino que esa circunstancia que están viviendo la pueden enfrentar en base a el conocimiento y la ciencia que tienen, y entonces aprueban lo que es mejor. Desgraciadamente, hermanos, desgraciadamente, muchos cristianos se dejan llevar fácilmente de un lado a otro. Esta mañana yo pensaba en esto, algo que yo ya he repetido en otras ocasiones. La prueba deja ver lo que somos. La prueba deja ver lo que somos. Hay quienes, dice la Escritura, que hay hombres que son inconstantes en todos sus caminos. Viene la prueba y corren, se van, se mueven de un lado para otro. Esto es de acuerdo a las circunstancias. No aprueban lo que es mejor. No aprueban lo que es mejor. Les falta conocimiento, les falta ciencia. Desgraciadamente, dije, hay quienes no aprueban lo que es mejor y son movidos por cualquier viento de doctrina. No saben discernir entre lo que es mejor, entre lo bueno y lo que es mejor. Es bueno tener compañerismo, es bueno llevarse muy bien entre los hermanos, pero ¿y la doctrina? ¿Cómo es? Yo sé, yo lo tengo que aceptar, lo tengo que reconocer. Dentro de algunas sectas hay personas que son personas estupendas, que son buena gente, que ayudan al prójimo, que si bien miran a alguien en necesidad, lo apoyan en lo material, le ayudan a lavar los trastes, le ayudan a limpiar su casa. Son personas así. Tengo que reconocerlo, pero ¿y su doctrina? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No es correcto sacrificar la doctrina pensando, no, pues lo que importa es que haya una buena relación. Lo que importa es la música, por ejemplo, la alabanza, es bonita y en ese grupo, y bueno, no importa tanto lo que enseñan. Sí, claro que importa. Es necesario aprobar lo mejor, y lo mejor tiene que ver, lo mejor. No estoy diciendo que esté mal la alabanza, no estoy diciendo que esté mal el compañerismo, no, pero ¿qué es lo mejor? ¿Doctrina o alabanza? ¿Doctrina o compañerismo? ¿Qué es lo mejor? Y alguien puede decir, no, pues cada uno en su lugar, pero no se ha de sacrificar la doctrina por la alabanza, o la doctrina por el compañerismo, que al final de cuentas, donde quiera puede haber compañerismo, hasta en un club que no es cristiano. Y música, música puede haber muy bonita música y no ser cristianos de todos modos. Hemos de escoger lo mejor. Pablo vuelve a decir, verso 10, para que aprobéis lo mejor. Cuando una persona no aprueba lo mejor, cuando una persona no sabe distinguir entre lo que es mejor, discernir, es como decía el apóstol en la carta a los Efesios, verso 14 del capítulo 4. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que ya no seamos niños fluctuantes, como niños pequeños, el que no sabe aprobar lo que es mejor, es llevado para todos lados. No alcanzan a entender lo que es correcto a la luz de la Biblia, les falta discernimiento y les falta persistencia.
porque no saben distinguir entre lo que es mejor. Para que aprobéis lo mejor, hemos de buscar, hermanos, la excelencia. Hemos de buscar lo que es mejor. Que Dios nos ayude, hermanos, a discernir, a aprobar lo que es mejor en la manera de pensar y en la manera de vivir, y que lo busquemos. Que Dios nos ayude. Oremos. Dios, te damos gracias por tu palabra, y por medio de ella podemos adquirir ciencia y conocimiento, y también podemos aprender a escoger lo mejor, a aprobar lo mejor. Ayúdanos para ello, Dios. Te necesitamos. Haznos entendido, Señor, de lo que es mejor para nuestra vida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.